los que eran portadores del gen de la ApoE4 tenían mayor riesgo y fueron los que se relacionaron directamente con el desarrollo de la enfermedad de Alzheimer a 3 años de seguimiento. Tenemos otro estudio donde también se busca el riesgo reforzado para pacientes con enfermedad de Alzheimer en personas con diabetes tipo 2 y apolipoproteína E4. Y aquí lo que se hizo fue examinar a pacientes que tenían diabetes tipo 2 y el gen de la apolipoproteína E4 y evaluar qué tanto riesgo tenían tanto para enfermedad demencial tipo Alzheimer, demencia vascular o bien aquellas demencias que son mixtas. Y a estos pacientes se les siguió dentro de un estudio de salud cardiovascular y cognición que se llevó a cabo desde 1992 hasta el año 2000. Fue un estudio prospectivo en el que estuvieron evaluando cómo se encontraban los pacientes con la presión arterial y los diferentes riesgos y los diferentes niveles de insulina y glucosa. Bien, esta es una gráfica, un cuadro muy grande donde nos dan todos los pacientes que evaluaron y todas las variables que estuvieron viendo como hipertensión, antecedentes de infarto al miocardio, enfermedades coronarias, enfermedades vasculares, stroke, etcétera. Vamos a ir a lo importante. ¿Qué fue lo que encontraron? Bueno, como pueden ver, a los pacientes los dividieron, un grupo de pacientes con diabetes mellitus, que tenían gen de la ApoE4 presente, pacientes que solamente tenían diabetes mellitus, pacientes que tenían solo la apolipoproteína E4 y pacientes que tenían diabetes y apolipoproteína E4 presente. ¿Y qué se encontró? Bueno, en este grupo de diabetes más apolipoproteína E4 se encontraron que aquellos pacientes que se encontraban con niveles de glucosa séricos altos en ayunas y que tenían también niveles de insulina altos en ayunas y que estaban con tratamiento a insulina, tenían un mayor riesgo altamente significativo para el desarrollo de demencia tipo Alzheimer. Y aquí vemos el porcentaje de los pacientes de este grupo que desarrollaron demencia tipo Alzheimer, fue el 31.3%, comparado con los demás grupos que no llegó. Bueno, miren aquí cuando estaba solo, cuando no está asociado o tienen diabetes o APO, solamente tenían 10.3% pacientes que desarrollaron demencia tipo Alzheimer, los que tenían solamente diabetes 14.9% y los que tenían solo el ApoE 21.9%. Cuando ambos factores se unen, asciende a 31.3% para desarrollar demencia tipo Alzheimer. Para demencia vascular fue el 21.7% y para la demencia mixta no hubo tanta alteración, permanece en 13.2%. Sin embargo, comparado con todos los otros grupos, fue altamente significativo el desarrollo de cualquier tipo de demencia cuando se encuentran estos dos factores de riesgo asociado. Y bueno, aquí vemos las curvas, como hay una declinación cognitiva. Este es el grupo donde tenemos tanto diabetes como la apolipoproteína E4, como en forma rápida los pacientes presentan un deterioro cognitivo comparado con aquellos que no tienen ambos factores de riesgo asociados. En este cuadro podemos ver cómo está igual los pacientes que tienen demencia tipo Alzheimer. Vemos en dos modelos de evaluación con diferentes evaluaciones cognitivas, como pacientes que tienen ambos factores de riesgo, apolipoproteína E4 y diabetes mellitus, como el riesgo se duplica, comparado como si tenemos solo diabetes de 1.45 de riesgo relativo, contra la apolipoproteína E4 de 2.61. Y vemos también para demencia mixta cómo es mayor el tener ambos componentes asociados para el desarrollo de la demencia. Aquí tenemos otro artículo también muy interesante donde se evalúa ahora qué pasa con los factores de riesgo de tipo cardiovascular, qué pasa con la comorbilidad con hipertensión asociada con hipercolesterolemia. Por un lado hemos visto qué está sucediendo con los pacientes con diabetes mellitus, con pacientes con resistencia a la insulina, y ahora vamos a ver qué pasa con este otro gran grupo de síntomas que son factores de riesgo mayores para el desarrollo de alteraciones de tipo vascular. Y bueno, la
alteración de tipo vascular uno de los principales factores para desarrollo de demencia de tipo vascular. Y bueno, aquí evaluaron un 75 pacientes que tenían tanto hipertensión como hipercolesterolemia y los estuvieron siguiendo en el tiempo, viendo cómo se comportaban. ¿Qué fue lo que les midieron a los pacientes? Bueno, les evaluaron cómo se encontraba la atención, cómo se encontraba el lenguaje, les hicieron varias evaluaciones para estadificar cómo estaba la memoria episódica, la memoria semántica, es decir, la fluencia verbal, la memoria visoespacial y constructora, motora, y las funciones ejecutivas. Bien, ahorita les doy el tip de cómo podemos nosotros rápidamente en el consultorio evaluar en un minuto un poco la memoria episódica y la semántica. Pero miren, vamos a ver ahorita qué fue lo que pasó con estos pacientes. Vemos que los pacientes que tenían hipertensión arterial e hipercolesterolemia presentaban un mayor riesgo de tener alteraciones en la memoria y los rubros que se encontraron más afectados fue para la memoria episódica, la memoria semántica. Tenían también alteraciones visoespaciales, tenían alteraciones del juicio y orientación en una línea y también tuvieron alteraciones en la función ejecutiva altamente significativa. No se encontró en estos pacientes que hubiera alteraciones en la atención ni tampoco alteraciones en el lenguaje. En otro grupo de pacientes vemos que se evaluó el síndrome metabólico asociado con la enfermedad de Alzheimer. Y en estos pacientes evaluaron cómo se encontraban los niveles de triglicéridos, el colesterol de alta densidad, la presión sistólica, la concentración de glucosa y vieron también cómo estaba la circunferencia abdominal. Y buscaron directamente cuál era la relación más importante, porque en este punto había que definir qué causa más demencia. ¿Tiene el mismo valor de riesgo la diabetes que la hipertensión? ¿O se suma el riesgo cuando se presentan ambos factores? Y bueno, se pudo observar que lo que tiene más riesgo asociado para enfermedad de Alzheimer es una alta concentración de triglicéridos, también tenía por aquí la circunferencia abdominal y la presión sistólica cuando era mayor de 149 milímetros de mercurio, concentraciones de glucosa de 5.4 milimoles. Y aparentemente en este estudio vemos que estos son los factores de riesgo más frecuentemente asociados. Sin embargo, vemos en esta otra gráfica cómo nos dividen a los grupos controles, los pacientes con enfermedad de Alzheimer y la ponderación para ver la significancia estadística, y luego vemos que la hipertrigliceridemia, las lipoproteínas de alta densidad, baja densidad, la hipertensión y la hiperglicemia están directamente asociadas con el desarrollo de la enfermedad, y el síndrome metabólico que lo estudiaron, excluyendo hipertensión, se encontró también estar directamente asociado al desarrollo de enfermedad de Alzheimer. Dejen ver, creo que me faltó una gráfica. Bueno, vemos, si no está aquí ahorita les digo qué pasó con la hipertensión y la diabetes. Este es otro estudio muy bonito que se hizo en gemelos. Es un estudio que se realizó en el Oriente y aquí, vía telefónica, los autores se dieron a la tarea de buscar a gemelos que tuvieran más de 65 años y pudieron elegir a 20.206 gemelos. De estos, 5.771 no pudieron entrar, 14.435 fueron localizados vía telefónica, 712 no fueron entrevistables, pero de todos estos se pudieron evaluar finalmente 13.723 que participaron y tuvieron sus pruebas de screening completas. Se excluyeron después 30 porque faltaron algunos datos de cognición, pero bueno, se evaluaron 13.693 participantes que se les pudo hacer una evaluación cognitiva completa. ¿Y qué pasó con estos pacientes? Bien, 467 al final de la evaluación tenían demencia, 170 estaba dudosa, era cuestionable, le faltaban criterios para poderla definir y 13.056 pacientes no presentaron demencia. ¿Qué pasó entonces? Vamos a ver qué pasó con estos pacientes que sí tuvieron demencia.
Aquí tenemos cómo se hizo otro análisis con los gemelos de forma individual y se encontró igual, ¿no? Que teníamos 467 con demencia, 170 estaban en duda y los demás no habían tenido demencia, y vamos a ver cómo se encontraban sus alteraciones de tipo metabólico. Entonces, aquí tenemos, mire, este grupo es pacientes que no tuvieron demencia. Estos fueron gemelos con demencia dudosa y estos fueron pacientes con demencia definitiva. ¿Y qué observamos? Que los pacientes con demencia tenían en 107, el 22%, 22.9 tenían diabetes tipo 2. Tenían en el 30% de los que tuvieron demencia antecedentes de stroke. El 69.8% tenían alteraciones cardíacas. Y el 35.6%, aquí no hubo diferencia estadística, habían tenido hipertensión. Así es que en este estudio se encontró que los gemelos que habían desarrollado demencia de toda esta gran cohorte habían tenido el factor de riesgo más fuertemente asociado, que era la diabetes tipo 2 y el stroke. Dentro de los que estaban cuestionable si tenían o no demencia, pues vemos que quizás el factor de riesgo más importante estaba en alteraciones cardiovasculares y el antecedente de stroke. Bien, cuando se hace un análisis para ver cómo se encontraba y darle peso tanto a la hipertensión como a la diabetes, vemos aquí que los pacientes que tenían menos de 65 años tenían un pobre control de glucosa, los de más de 65 años persistían con un pobre control de glucosa, y estos fueron los dos factores de riesgo más frecuentemente asociados, tanto en menores como mayores de 65 años, así es que parece que no tiene que ver tanto la edad en ellos como las alteraciones en el control de la glucosa. Y por otro lado vemos que la hipertensión no tuvo una relación directa en el desarrollo de la demencia. En los estudios se ha observado que los pacientes que tienen demencia e hipertensión, si la hipertensión, aunque esté un poco descontrolada, no llega a sobrepasar los 140 milímetros de mercurio la diastólica, no hay una relación directa con demencia como sí lo hay con diabetes mellitus y síndrome metabólico. Y también se ha evaluado si una presión arterial baja, persistente, asociada a diabetes mellitus o síndrome metabólico pudiera tener implicaciones en el desarrollo de la demencia. Se ha encontrado que tampoco está relacionada fuertemente con el desarrollo de la enfermedad. Las enfermedades cardíacas sí se encuentran directamente relacionadas, y esto sobre todo las arritmias y las valvulopatías por el riesgo que hay de embolización y de presentarse microinfartos. Bien. Otra cosa que se analizó aquí en otro tipo de análisis fue a quiénes les iba peor y cuándo había sido el inicio de la diabetes en estos pacientes. Los pacientes que desarrollaron enfermedad de Alzheimer y demencia vascular fueron aquellos que tuvieron un inicio en la diabetes antes de los 65 años de edad. Entonces, no nada más implica tener diabetes, sino cuándo iniciaron con el proceso de la enfermedad como un factor de riesgo mayor o como un factor relacionado más al desarrollo de la demencia. Bien, ¿qué podemos concluir entonces? Que el metabolismo de la insulina influye en las manifestaciones clínicas de la enfermedad de Alzheimer, que tener diabetes y ser portador de una apolipoproteína E4 incrementa el riesgo de demencia, tanto para enfermedad de Alzheimer como para enfermedad mixta, es decir, Alzheimer y vascular, y más que cada factor de riesgo en individual. Estos son los dos que se han encontrado fuertemente asociados. Tercero, que la enfermedad de Alzheimer se asocia fuertemente a síndrome metabólico, y que el riesgo es mayor si se padece diabetes mellitus antes de los 65 años de edad, por lo que modificar la presencia de síndrome metabólico y diabetes mellitus impactará en el desarrollo futuro de las demencias. Gracias. Si hubiera preguntas o comentarios, tenemos tiempo. No, estoy bien. ¿Sí? No veo, pero sí. Si me encienden las luces, por favor. Allá, no para allá corriendo. ¿Sí, doctor? Disculpe, ¿hay un método diagnóstico para lipoproteína E4?
Bueno, es difícil aquí en México. Es difícil, aquí en México se ha estado haciendo de forma experimental o de forma de investigación en el Instituto Nacional de Neurología y el Grupo de Demencias, y han tratado de buscar alelos de apolipoproteína en saliva del carrillo o en biopsias de glándulas salivales, pero no se tiene como un estudio estándar que se pueda hacer. Se llega a hacer y se pide las determinaciones genéticas en familiares de pacientes con demencia, en el estudio de las demencias. ¿Sí? Uh-huh. Ya, no hay nada reportado con eso. Lo único que tenemos reportado es con ApoE4, porque es la que está más fuertemente relacionada con demencia tipo Alzheimer. Ahora, en cuanto a la hipercolesterolemia, solo puede ser un factor de riesgo de tipo vascular que no ha salido ponderado para desarrollo de demencia o enfermedad de Alzheimer. Sin embargo, lo que sí se ha encontrado es el efecto protector de las estatinas. Los pacientes que en forma temprana se tratan con estatina que tienen factores de riesgo, esto sí disminuye considerablemente el riesgo de desarrollar enfermedad de Alzheimer. Ajá, sí, la ApoE, o sea, es general para todos. La ApoE4 tiene una variante de isomerización, por eso la hace un poco diferente, y es la que se relaciona con el depósito de los complejos inmunes de material amiloide y tau. Es la que se encuentra. Doctora, ¿sí? Buenos días, acá a este lado. Más bien hacia acá enfrente. Ya vi. Es que la luz me tiene como conejo lampareada, no veo. Okay, sí, me imaginé. Aparte de que lo que es obvio de llevar un buen control en cuanto a la diabetes o el síndrome metabólico en general, ¿qué otra cosa se puede hacer como para disminuir el riesgo de poder desarrollar la enfermedad de Alzheimer? Bueno, lo que nosotros hacemos en neurología, independientemente de cuidar todas estas partes o que ya nos llegan los pacientes en etapas iniciales, es muy importante favorecer en los pacientes, bueno, la actividad física que va asociada actualmente a cualquiera, pero sobre todo la lectura, la lectoescritura, el desarrollo de crucigramas, el desarrollo de sudoku, cosas que los tienen activos. ¿Por qué? Porque esto hace que permanezcan por más tiempo interconexiones neuronales. Los pacientes, también hay una relación muy importante que vemos, los pacientes que menos adquisición cultural tienen o educación, tienen mayor riesgo de demenciarse que aquellos pacientes que se mantienen intelectualmente activos. Entre menos lea el paciente, entre el menos análisis haga, es más fácil que sus interconexiones neuronales disminuyan. Los pacientes que manejan más de 2 idiomas, o sea que tienen la habilidad de tener 2 idiomas, esos pacientes mantienen mayores interconexiones neuronales a niveles parietales y tienen un menor riesgo de demenciarse. Y cuando lo hacen en etapas más tardías y se les nota menos porque tienen mayor arsenal, ¿no? Se nota menos en ellos pacientes. Doctora, excelente su ponencia. Mi pregunta es, por ejemplo, el paciente diabético, que lógicamente sabemos que hay por ahí algún problema en el neurotransmisor serotonina por la adicción al carbohidrato, la conducta compulsiva, que nos va a estar presentando depresiones de alguna manera. Los inhibidores de recaptura de serotonina, bueno, he escuchado comentarios que una depresión no tratada les va dando riesgos a demencias. Yo pregunto, ¿los inhibidores de recaptura de serotonina usados a largo plazo les va a ayudar o les va a perjudicar por el hecho de que pues llevan su riesgo cardiovascular? Ajá, no les perjudica. Aquí es interesante prender el foco rojo con lo que acaba de mencionar, porque la depresión puede ser un síntoma incipiente de demencia, ¿verdad? Entonces, tenemos a veces pacientes con profundas depresiones que hacen pseudodemencia. Entonces, cuando uno empieza a evaluar estos pacientes, tenemos que hacerles evaluación para ver escala de demencia, escala de atención y de memoria. Y a veces nos sorprendemos de ver pacientes que en las escalas de memoria sacan
muy buen puntaje. Lo que el paciente tiene es depresión. Le damos tratamiento para la depresión y mejora increíblemente la memoria. De veras, he recibido pacientes que los tenían como Alzheimer y que no mejoraban con tratamiento y que estaban cada vez peor. Y había sido un paciente que había perdido su fábrica, que los hijos se habían quedado con el negocio, que lo habían dejado ya en casa, tenía 72 años, iba al kinder por el nieto y no llegaba al kinder, se perdía, no regresaba, era de Colombia, lo trajeron, le hicimos todas las escalas de evaluación y tenía una depresión mayor. Le dimos tratamiento para la depresión y después andaba solo en metro, subía y bajaba y conocía toda la ciudad porque estaba aquí de visita y realmente lo que tenía era una depresión. Entonces realmente los antidepresivos bien manejados no son un factor de riesgo para que los pacientes desarrollen un deterioro cognitivo. Al contrario, nos mejora la atención y los mejora la memoria. Y les decía que a veces, bueno, es tedioso o no estamos todos familiarizados con la aplicación del Mini-Mental. Y hay una cosa que nos ayuda mucho para ver evocación de memoria y es muy fácil en el consultorio pedirles a los pacientes que nos digan rápido, en 15 segundos, uno está tomando tiempo, dame 10 colores. Háganselo a uno sano, verán que les van a dar no 10, 15 en 15 segundos. Les van a pedir colores, animales, frutas y ciudades. Debe de dar el resultado final 40 puntos, 10 de cada uno. Y lo que ustedes van a observar, tenemos pacientes sanos y de repente sufren un stroke y vemos que se nos van a 20, 22 de puntaje, te dan 4, te dan 5. Y conforme pasa el año que uno los está cuidando y estás mejorando algunos factores de riesgo y todo, pueden mejorar e irse a 36 de puntuación, a 28. Esto nos ayuda mucho para memoria de evocación, de redes neuronales subcorticales que están buscando rápidamente el conocimiento previo que ya tenía por ahí. Y a veces eso nos puede dar muy bien, decir, bueno, me lo dijo muy rápido, tiene atención, su lenguaje es fluente, es congruente, hay que buscar si no hay depresión o otra cosa asociada, ¿no? Sí. Doctora, en la Semana Nacional, en la Semana de Salud del Adulto Mayor, nos dan ciertos reactivos, que son el relojito que ponen, sí, que si se cayó o no se cayó, que si ve, que si no ve. ¿Hay otro, aparte del Mini-Mental, que exista para evaluarlo? Sí, bueno, el Mini-Mental es el más rápido y más fácil porque es como un tamizaje. Y entonces ahí puedes decir, este paciente está mal y ya te lo llevas para hacer, puedes hacer evaluaciones de ADA-SCOG, así se llama, puedes hacer esta de evocación de 4 puntos que se llama la prueba de Isaacs. Y hay otra que no la tengo aquí, pero son varios cuadritos que tienen, son como cuadritos todos. Son 70 cuadritos tiene la hoja y en la parte superior les ponen un cuadrito que tiene un palito hacia arriba. Los demás van a tener palito hacia arriba, hacia un lado, hacia abajo. Y uno lo que le pide es que empiece a marcar, a tachar o encerrar en círculo todos los que son igualitos al cuadrito de arriba. Y eso nos ayuda mucho para ver cómo está la cuestión visoespacial del paciente, que es otra de las herramientas que nos puede servir. Y realmente yo después de verlo les hago una evaluación con psicología, con la escala de Hamilton, siempre hay que descartar depresión y hacemos una evaluación cognitiva para evaluar edad mental, coeficiente intelectual y todo verlo con el grado de escolaridad. Y ya en constructo, con todo eso, la resonancia magnética y el electroencefalograma, es más fácil poder llegar al diagnóstico. ¿Ya? Pero ya ahorita estamos sobre tiempo, si quieren pueden abordar a la doctora ahorita en el pasillo. Vamos a la hora de receso. Les recuerdo, iniciamos nuevamente nuestras actividades a las 11 en punto. Muchísimas gracias, doctora, excelente. Gracias, nos vemos bien en tiempo. ¿Raptaron a sus hijos? ¿Están ahí en la sala de profesores? ¿Quién la acompaña?